Hola familia, muy buenas. Bienvenidos a su podcast cristiano favorito, Un Café con Fe. Hoy nos acompaña nuestro hermano Arles Blandón. Arles. Muchas gracias, Isma, por la invitación. Estoy muy contento, muy feliz de estar acompañándolos en este podcast tan importante. Bienvenidos. Les invitamos a tomar un café con fe. Bueno, Arles, Señor, hoy tenemos un tema muy hermoso, muy bonito. así es. Los procesos en Dios. Pero antes vamos a saber quién es Arles Blandón. Bueno, Arles Blandón es un muchacho de 25 años, con muchos sueños, muchas aspiraciones, muchos procesos vividos que me han enseñado y me han formado como persona, como ser, como hijo de Dios. Y hay muchos proyectos en camino. Esperamos que Dios nos respalde en todo esto que queremos emprender. Y en este momento soy, ¿cómo se le dice a uno que hace podcast? Un podcastero. Podcaster. Podcaster. Así es, podcaster. Emprendiendo en este nuevo oficio de los podcasts. Gracias aquí a mi colega y cuñado también. Así es. Gracias a Dios por permitirnos ser familia. Sí. Ese es Arles. ¿Quién es Ismael Zambrano, pues? Bueno, Ismael Zambrano es un chico, como dijiste también, de 27 años. Ismael Zambrano es un chico que Dios ha tenido mucha misericordia de él. Amén. Y lo ha hecho su hijo, gracias a Dios por eso. Y bueno, estamos en el camino de la perfección. Así es. Y Ismael es un chico que le sirve a Dios, un chico emprendedor, me considero un chico emprendedor y un chico con mucha fuerza de voluntad, un chico que siempre trata de levantarse cuando ha caído, siempre trata de sobrevivir a los procesos. Amén. Qué bien. Bueno, esta noche comencemos con una pregunta. Sí. ¿Qué es un proceso? Entonces, decimos que un proceso, en la definición secular, es un proceso o una secuencia. Un proceso es una secuencia de situaciones vinculadas que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado para conseguir un objetivo. Partiendo de esta definición secular, Arles, Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué es un proceso? ¿Qué crees que hacen los procesos en nuestra vida? Bueno, yo te voy a hacer la aclaración sobre esta pregunta. No obstante, como todo evangélico, siempre está metiendo la Biblia por el medio, ¿no? Así Entonces te traje una base bíblica, bueno, tengo varias por ahí, para intentar desglosar este tema tan importante acerca de los procesos. Hay un verso allá en Jeremías, el capítulo 18, el verso 3, dice: Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto, es decir, la vasija, que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Yo pienso que nosotros somos esa vasija y somos barro esperando a que alguien nos moldee. Ese alguien obviamente es Dios. Y ese es el proceso, ¿no? Para querer ser una vasija bien hecha es necesario pasar por muchas fases que hace el alfarero en esa construcción. A veces es necesario ablandarlo muy fuertemente el barro si está muy duro. A veces el alfarero no tiene que ablandarlo mucho si está flexible el barro. Eso quiere decir que si nosotros nos dejamos, somos flexibles a Dios, Él nos puede moldear más fácilmente. Pero si nos hacemos los duros, entonces el proceso va a ser mucho más complicado. Entonces eso depende de nosotros, de cómo nos vamos a comportar ante tal proceso. Correcto. Sí, me parece muy, muy acertado lo que dices. Bueno, enfocado ciertamente, pues
pues nuestro podcast es enfocado a la fe, a nuestra vida cristiana, que se vive con una vida de fe. Nuestra vida cristiana es una vida de fe. Sí. Entonces, partiendo de nuestra vida cristiana, vivimos muchos procesos. Y lo que has dicho es cierto. Tenemos que dejarnos moldear, dejarnos guiar, por decirlo así también, de nuestro alfarero, en este caso que es Dios. Me parece muy bien. Entonces, bueno, como somos seres humanos, tenemos distintos procesos, o lo crees así, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podríamos categorizar los tipos de procesos? Más o menos. Por ejemplo, un proceso emocional, proceso espiritual, proceso personal. Entonces, ¿crees que podríamos vivir esos procesos emocionales y personales y podríamos confundirlos con los procesos de Dios como tal? Porque a veces, por ejemplo, queremos emprender en algo, ya sea un negocio, o queremos casarnos, un ejemplo, y las cosas se nos tornan un poco difícil, como que hay cosas en el camino que no están bien y pensamos que es un proceso. ¿Se le puede llamar a eso proceso de Dios? ¿O es más como un proceso personal y lo confundimos con un proceso de Dios? Bueno, yo creo que nosotros los humanos somos formados de forma integral, ¿no? Claro. Tenemos alma, un cuerpo físico, tenemos espíritu. Y creo que en todas esas fases Dios está incluido. A veces es un error creer que Dios no está incluido en nuestras experiencias cotidianas o triviales, o qué sé yo, cómo lo llamamos, comunes. Del común, por decirlo muy humanas. Exacto. Entonces nosotros, al creer que, por ejemplo, un proceso muy común del ser humano es como aprender como la escuela, entonces a veces creemos que eso es algo como... Pero ahí en ese proceso también está incluido un objetivo divino. Somos formados como personas, somos formados como hijos de Dios, y entonces en todo ese proceso, por decirlo así, están incluidos varias fases. Somos formados de forma emocional, somos formados de forma espiritual, somos formados como hijos, somos formados como padres. Entonces, yo creo que sí, aunque lo podemos dividir, creo pues que en todas esas fases está incluido un propósito de Dios. ¿Cierto? Sí, claro. Podemos decir que sí, pero bueno, a veces como que nuestros errores nos hacen creer que es un proceso de Dios. Sí me quiero... Okay. Sí me explico un poco. Sí. Como que yo cometo un error y a causa de ese error se desarrollan muchos problemas, muchas circunstancias no agradables, y como que decimos, no, este es un proceso en el cual Dios me tiene, pero en realidad son como nuestros errores, ¿cierto? Entonces también debemos tener un poquito claro qué es un proceso de parte de Dios y qué es una mala decisión o una equivocación que cometimos. ¿O me equivoco? Sí, claro, yo creo que los procesos se hacen en base a una falla, ¿no? Como te decía acerca del verso que leímos, el alfarero se dio cuenta que había una falla, un defecto en la vasija, y entonces fue necesario quebrarla y hacerla de nuevo. Creo que los procesos inician ahí, ¿no? Cuando Dios ve que hay una falla, una falencia, entonces Él dice, esto hay que corregirlo de alguna forma. Entonces vas a empezar a vivir una serie de experiencias diferentes que te van a ayudar a mejorar esa falla que tú tienes. Entonces si tú lo llamas una mala decisión, yo lo llamaría como el motivo por el cual se crea ese proceso, ¿no? Entonces podemos decir que las malas decisiones y los procesos, yo creo que van de la mano, conectados de la mano, ¿sí? De verdad, o sea, me parece muy bonito lo que dices, porque es cierto. O sea, yo me equivoqué, pero a causa de esa equivocación
Dios me puede transformar y hacerme una persona mejor o hacerme un mejor cristiano, ¿cierto? Incluso los cristianos, los procesos que tenemos que vivir son con cosas que padece la gente del común. Por ejemplo, el egoísmo es una cosa que hay que erradicarla de la vida. El cristiano no puede vivir con egoísmo. La amargura, qué sé yo, el resentimiento. Entonces, cuando Dios ve que hay una falla de tu parte en eso, por ejemplo, este muchacho está siendo muy egoísta o tiene mucho resentimiento en el corazón, hay que hacer algo. Y uno lo podría analizar desde un punto de vista no espiritual, pero en realidad sí lo es, porque el cristiano tiene que sacar esa amargura del corazón, no puedes vivir con eso, entonces se hace necesario que haya un proceso de aprendizaje. Sí, de hecho, ahorita que hablaba, estaba pensando y es cierto, por ejemplo, cuando fueron a tomar a Jesús, que Pedro sacó la espada y cortó la oreja Sí. del guardia, pues ahí hubo una mala decisión de Pedro y después se desarrollaron muchas cosas que tal vez puso triste a Pedro, pero Pedro tenía que vivir ese momento amargo para poder dar un paso más adelante, ¿cierto? Como que reconocerme que fallé, negué al maestro, hice tal cosa y ahora pues no lo voy a hacer más, voy a hacer uno tal vez aquí como que poniéndonos en el pellejo de Pedro, tal vez diciendo creo que voy a hacer esforzarme más por estar más con el maestro, por servirle mejor y mira que Pedro terminó siendo uno de los discípulos más, ¿cómo es? Como quien dice, más protagonistas Sí. En la Biblia. Y que Pedro era un hombre que vivía con muchas inseguridades y que creo que ahí se basó el propósito que Dios tenía con Pedro, ¿no? De ser un hombre pescador, un hombre rústico, un hombre con un temperamento fuerte, Claro. un hombre con, bueno, mejor dicho, Sí. con muchas falencias parecidas a las de nosotros. Y creo que ahí se basó Jesús para empezar a trabajar en él, ¿no? Ese fue el motivo por el cual Pedro tuvo que hacer un cambio, por el cual tuvo que trabajarle mucho. Y ese proceso fue lo que lo ayudó a llevar a convertirse en lo que él es, o en lo que él fue. Un gran predicador, un gran apóstol, un gran hombre de Dios. O sea que podríamos decir que es necesario atravesar los procesos. Sí, es necesario. Y de hecho, el proceso se llega a convertir en un testimonio, ¿no crees? Sí, claro. Entonces, es fundamental en la vida del cristiano tener testimonios. Podemos asociar esa palabra con experiencias con Dios. Total. Sin experiencias, pues, creo que no hay credibilidad, ¿no? Pues, tú vendes un producto y alguien te pregunta, pero es bueno ese producto. Lo probaste. Lo probaste, ¿cómo te fue con él? Y, ay, no sé. Tú tienes que mostrarle que tú tuviste una experiencia con él para que él te pueda creer que es así. Y que es una forma de conocer a Dios. Exacto. Claro. Entonces las experiencias, claro que son fundamentales en la vida, se convierten luego, posteriormente, cuando ya pasaron muchos años y tú hiciste un aprendizaje, ya se llegan a convertir en un testimonio. Sí, claro. O sea que los procesos son necesarios, enfocándolo en la vida cristiana, para conocer más a Dios, para vivir experiencias con Dios, para tener esa intimidad con Dios. A veces tenemos un corazón muy de piedra, de hierro, que no dejamos entrar a Dios en nuestra vida, pero tal vez cuando vivimos ese proceso, nuestro corazón se humilla, ¿sí? Nuestro corazón se vuelve blando y ahí es donde Dios trata con nosotros y tal vez, o tal vez no, lo es, nos vuelve una persona diferente, que ahí es donde está como tal el cristianismo, que es dejar entrar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, ¿cuál sería el objetivo puntual de un proceso? El objetivo puntual de un proceso. Bueno, volvemos entonces a las escrituras. Típico evangélico. Génesis, en el libro de Génesis hay una porción de la palabra que todos conocemos. Es acerca de de José. Y hay un verso que dice: Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor
pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajadores que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, oigan, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Hay un objetivo puntual en un proceso, me preguntas tú. Yo te digo que hay un objetivo demasiado puntual. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió, dice la Biblia, con un propósito objetivo. El primero es para ser salvos, ¿no? Claro. Y luego de ahí se desprenden, podría decirlo así, como propósitos, ¿cómo se diría? Pequeños propósitos. O no pequeños, más bien como cuando te dan un gran detalle, pero te dan muchas cosas adicionales, por decirlo así. Dios tiene con nosotros pues la salvación, pero Exacto, además sí. de eso nos bendice, nos permite servirle, nos permite adorarle, ¿cierto? Entonces todas esas cosas que son muy lindas Como un se derivan bonus. de... Sí, como unos bonos, podríamos decirlo así, unos bonos adicionales. Son recompensas que Dios nos da. Sí. Y fíjate, muy bonito porque también estaba pensando en la historia de José. Justamente estaba escribiendo hace unos días acerca de la historia de José, pero continúa y ya vamos. Ah, sí, entonces, para llegar José a entender el objeto o el objetivo puntual de su proceso, pues eso tuvo que recorrer muchas experiencias, muchos años, muchas personas tuvo que conocer, muchos lugares, pero hay un instante inicial en el que uno no comprende, si ves, cuál es el objetivo, porque tú te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Claro. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, si analizamos la vida de José, entendemos lo que él quería, qué era lo que él quería, o por lo menos lo que Dios le había dicho o le había mostrado que sería en los sueños, ¿no? Claro, Dios le había mostrado que sería grande. que sería grande, que los demás se iban a arrodillar a él, que la luna y las estrellas se arrodillaban, y justamente por eso se ganó los enemigos que se ganó, ¿no? Sí. Y justamente mira que a causa de esos sueños y de ganarse esos enemigos, como que esos enemigos Dios los utilizó para llevar a cabo el objetivo que Dios quería con él. Entonces, es muy bonito porque Dios usa a nuestros enemigos a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, mirándolo por esa parte también, es decir, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sea bueno o malo, si esperamos en el tiempo de Dios, todo lo va a usar a nuestro favor y nos va a ayudar a cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? Así es. Entonces, muy bonita la historia de José en ese caso. Pero, ¿hay consecuencias o qué consecuencias emocionales o de otro tipo de cosas se podrían derivar de un proceso mal manejado? Como que a veces en los procesos no sabemos cómo actuar, qué decisiones tomar y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué crees tú que se puede derivar emocionalmente o en otras ramas de nuestra vida de un proceso mal manejado? Bueno, por ejemplo, yo creo que cuando una persona no entiende el proceso que está viviendo y no entiende que es una forma de mejorar o de transformar su vida o su estado emocional o su estado espiritual, es muy probable que adopte una percepción distorsionada de lo que está sucediendo y confunda ese proceso con mala suerte o que lo confunda con desgracia. Sí. Vamos a dar un ejemplo. Pasar un oso, un ejemplo Tonto. Pasar un oso. Cualquiera puede pensar, ay, qué mala suerte, o ay, qué oso, o qué desgracia. Pero es probable que ese oso te ayude a convertir esa falla en un error. ¿Por qué? Porque tú te vas a motivar y la próxima vez que aparezcas en público, pues vas a tratar de hacerlo mejor y no lo vas a hacer, no lo vas a cometer el mismo error. Experiencia. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que hay personas hay personas diferentes o hay personas que no lo aprecian de esa forma. Claro. ¿No has escuchado en internet muchas personas que sufren a causa del bullying o que algún suceso en especial no supieron manejarlo y se les convirtió luego en una situación caótica? Incluso algo tan sencillo como un oso para una persona que no lo sepa manejar se puede convertir en una desgracia.
Sí, y si no lo sabe manejar, puede llegar a convertirse en depresión, qué sé yo, a menoscabarse o bajarse la autoestima que él tiene. Sí, ha habido casos que tal vez acerca de que la persona cometió un error y tal vez la juzgan o se burlan de esa persona, a veces toman la decisión de hasta quitarse la vida, cosa que es un error Sí, claro. bastante Sí, garrafal. entonces si uno no entiende que todo lo que pasa en esta vida es por un propósito mayor, para que uno aprenda o para que uno corrija las imperfecciones, uno va a creer que todo lo que pasa, todo lo malo que le pasa a uno es por desgracia Sí, y sí. así no es. Hay que entender que todo esto ocurre por algún propósito mayor. Sí, de hecho, toda nuestra vida es un proceso. Sí, toda nuestra vida son procesos y en cada etapa de nuestra vida vivimos procesos diferentes y debemos afrontarlos, esto hablando en general, debemos afrontarlos de la mejor manera y con la sabiduría posible, con la mayor sabiduría posible, para poder así seguir adelante, ser mejor persona, crecer espiritual, emocional, hasta intelectualmente en todos los campos. De hecho, esto es así. Sí. Por ejemplo, un ejemplo llevando esto a nuestra vida cotidiana, cuando perdemos una materia, ¿cierto? Tal vez los que estudian nos toca recuperarla, ¿cierto? Es como que repasamos otra vez y aprendemos. Y ya cuando aprendemos, superamos esa materia y sacamos una buena nota. Entonces, de eso se trata en la vida, de que si te equivocaste en una materia de la vida, vuelve y lo haces y ya sacas una mejor nota, ya vas a saber cómo actuar en ese momento si te llega a suceder otra vez y listo, estás preparado para esa parte de la vida, ¿cierto? Sí, como una reflexión. Y llevándolo como a la vida cristiana, que tú decías que se toman malas decisiones, es cierto, a veces los jóvenes y no, personas también ya que son mayores, cometen un error o se equivocan o les sucede X o Y cosas en la iglesia y toman la decisión de alejarse de Dios, Sí, sí. de alejarse de Dios. No toman como que, hey, este es un proceso que Dios tiene en mi vida para llevarme al lugar que Él quiere, pero no. O sea, deciden alejarse de Dios, que esa es una decisión que no está bien para nadie. Sí, Creo que siempre tenemos que tener a Dios de nuestro lado, porque Él es quien nos guía, quien nos ayuda a salir adelante. Y si tomamos esas cosas que nos pasan en la iglesia como aprendizaje, nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. De hecho, yo duré mucho tiempo sin servir a la iglesia y yo nunca me alejé. Tal vez, obviamente, cometí mis errores y de hecho, pero lo que hacía era ir a Dios. Y llegó el momento en que Dios me ha puesto en lugares que no pensé, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de soportar, aguantar los procesos y no tomar las malas decisiones que nos pueden llevar a cometer un error. Incluso si una persona llega a tomar la decisión, como tú lo dices, de alejarse de los caminos de Dios, va a entender muy claramente ese verso de la Biblia que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. En ese momento en el que uno se encuentra lejos de Dios, es en el que más le va a ir mal. Y sobre todo uno que, conociendo la verdad, se va a ir a lanzarse a la mentira. Ese es el peor error que le puede suceder a alguien. Sí, claro. Sí. Sí. Tú has dicho todo lo que resume la vida de un cristiano. Y aparte, los que no son cristianos también. Creo que cuando estamos cerca de Dios nos va mucho mejor. Cuando estamos cerca de Dios, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, si uno se equivoca o si pasó X o Y circunstancias, debemos esperar, aguantar para que Dios nos lleve a ese lugar que Él desea. Otra cosa, la resiliencia. ¿Qué crees tú que es? ¿Y dónde lo podemos ubicar en un proceso? La resiliencia. Bueno, vamos a buscar un término aquí en la Término enciclopedia online. Término pro.
Dice que el término resiliencia en su significado original hace referencia a la capacidad de las personas de sobreponerse, esa es la palabra clave, sobreponerse de forma flexible a ciertas circunstancias límites. Creo que ahí está, creo que esta es como la base, o por lo menos todos debemos tener en cuenta esta palabra cuando estamos viviendo un proceso. Correcto. Bueno, es obvio que no todos los procesos son iguales. Hay procesos más delicados que otros. Hay por ejemplo, el duelo es algo muy doloroso. Difícil. Ya la palabra lo dice, el duelo es doloroso. Sí. Ahí hay que echar mano de esta palabra que es resiliencia, porque perder a un ser querido, a alguien que estaba a tu lado, a alguien que tú necesitaste mucho tiempo, a alguien que te ayudaba a crecer, a alguien que te motivaba, como que puede ser, qué sé yo, tu papá, tu mamá. Sobreponerse a eso es una cosa complicada. Bueno, yo nunca no he perdido nunca un ser así querido. No sé si a ti te ha pasado, pero imagino que hay que hacer uso de esa palabra, sobreponerse a esa situación que es límite, que en la que alguien del común podría pensar, o alguien podría pensar, qué difícil es superar esto. Sí, o sea, el duelo es algo bastante complejo. De hecho, sí me pasó con un tío, y como que uno a medida que va pasando el tiempo, se va adaptando, como tú decías, la capacidad de adaptarse, ¿cierto? Entonces uno se va adaptando a que, bueno, esta persona ya no está como tal físicamente. Si uno la recuerda, obviamente, recuerda los mejores momentos que vivió con esa persona, cuando esa persona sonreía, cuando esa persona tal vez te llamaba la atención, hasta en esos momentos se recuerda pues cuando te enseñaba, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito, y de hecho eso es lo bonito también, que tener la convicción que esa persona ha ganado la salvación. En este caso, sí, con nuestro tío pasó eso, y pues eso era algo que nos llenaba de tal vez en el momento doloroso nos llenaba de fortaleza, como que, bueno, algún día lo vamos a ver, ¿cierto? Que es cuando Dios venga por nosotros, que esa es nuestra esperanza de todos los cristianos. Entonces, es correcto afirmar, después que hemos pasado todo esto, es correcto afirmar que todo el mundo vive un proceso. Yo pienso que sí. Yo pienso que el ser humano, desde que nace hasta que muere, creo que tú lo mencionaste ahorita, está viviendo un proceso, ¿no? Sí, claro. Desde empezar a gatear es un proceso. Aprender a caminar es un proceso. Primer día de escuela, un proceso. Claro. Universidad, un proceso. El primer empleo, la primera ruptura. ¿Qué tal, Gatito? ¿Cómo te fue con la primera ruptura? Es un proceso. Sí, es bastante difícil. Entonces, como te decía ahorita, hay procesos obviamente más complicados que otros, pero cada quien vive su proceso, ¿no? Total. Y tampoco podemos decir que mi proceso es más complicado que el tuyo, ¿no? Porque cada quien vive una tormenta diferente, pero de todas formas sí. Le da frío y se moja y sufre. Sí, es como que bueno, Dios no te pone carga que no puedas llevar, ¿verdad? Entonces creo que ese proceso que Dios pone es según a tus capacidades, como tal, a tu temperamento, ¿cierto? Entonces sí, todos los procesos son diferentes, pero tal vez yo soy un poco más fuerte que un ejemplo, que Arlex, o Arlex es un poco más fuerte que yo, y tal vez mi proceso es que alguien se burló de mí y yo por eso ya me pongo triste, ¿cierto? Y tal vez tu proceso es algo mucho más fuerte, y es ahí que Dios coloca la carga a cada quien, por decirlo. Bueno, Dios no coloca carga, pero en este caso los procesos con el cual tú puedas sobrellevar, ¿sí? Con el cual tú no tengas una pérdida, por decirlo así, como tal, o no retrocedas, sino que sea para mejorar, para alcanzar el objetivo que deseas, ¿cierto?
Entonces, Bueno, no sé si Dios no coloque carga, porque hay un verso de la palabra que dice, llevad mi yugo, que es fácil, sí, claro, y y ligera es ligeramente. mi carga. Entonces, realmente no viene siendo como una carga, ¿no? Porque prácticamente todas las cosas que deberíamos haber padecido, Él ya la padeció en la cruz. Correcto. Pero son situaciones que tenemos que enfrentarnos diariamente, que a veces tenemos que sufrir por el hecho de creer en Dios. Hay que haber que sufrir algunos tropiezos o qué sé yo, algunas pruebas, Sí, dificultades. de hecho por ser cristiano, a veces nos exigen un poco más. A veces se les olvida que también somos humanos. Y tal vez cuando estamos viviendo un proceso, entonces tienden a juzgarnos, ¿sí? Entonces, somos cristianos, pero también somos seres humanos. Obviamente contamos con la ayuda de Dios, que eso es lo importante y lo maravilloso. Entonces, sí, está bien. Nos equivocamos también como todos, cometemos errores como todos, pero lo más bonito es que ahí está Dios para ayudarnos, para levantarnos, Amén. o como decías tú al principio del barro, que si hubo algo mal en nosotros, pues Dios viene y nos amasa, por decirlo así, nos quita esos grumos que hay en el barro y nos hace una nueva vasija que queda aún mejor. Entonces, tal vez levantarse o tal vez no, así es, levantarse o cuando Dios te levanta es para ponerte en lugares mucho más altos, ¿sí? No sé si tú lo mencionaste ahorita, pero creo que hay personas, todavía creo que estamos dentro de esta pregunta, hay personas que no afrontan el proceso de la misma forma como lo haces tú, como lo hago yo. Claro. Y es ahí donde se intensifica más la dificultad. Porque hay personas que dicen, uy, este proceso que me estás es duro, esta prueba que me está dando Dios es dura. Y puede que alguien a tu lado esté viviendo la misma, pero esto sí es fácil. Lo bueno es que reconoces que es Dios el que te está llevando. Lo malo es Sí. no hacerlo. Porque hay una palabra, no sé si aplique para esto, pero hay un versículo en la Biblia que dice Salomón, que dice que a todos los hombres en la tierra les pasa lo mismo. No sé si esto quepa aplicarlo generalmente, obviamente, pero yo sí sé que hay ciertas cosas que vivimos en el común. No sé si, bueno, Pero- por lo que hablamos ahorita, el duelo es algo que tenemos que padecer todos. Todos. La No se ruptura escapa nadie. amorosa, que Ruptura amorosa, es cierto, todos. es algo que lo pasamos Y, todos. y lo que yo te digo es que no todas las personas lo aplican de la misma forma. Ojo, y siendo que es lo mismo, ¿no? Correcto. ¿Eso a qué se debe entonces? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Pero, ¿a qué se debe entonces que a una persona le dé más duro que a otra persona? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Pues yo pienso que es el temperamento de cada persona, como decía. Tal vez, mira, la primera ruptura amorosa que yo tuve, como tal, me dio durísimo. Creo que no, no comía, lo único que tomaba era... Así es la Sí, cosa. tomaba líquido, solamente agua y jugo. Me puse más delgado de lo que soy. Entonces, pero viví eso y lo pasé. Mira que hay gente que en esos momentos toma decisiones fatales. Como, Bueno, por lo menos yo te cuento que no te pasó nada. No, para nada. Relajado. Yo comía normal, me levantaba normal. Ves. Mi ánimo estaba bien, viste que yo lo tomé de forma diferente. Es correcto. Entonces ahí viene. Entonces tal vez es el temperamento de la A no ser persona. a no ser que mi novia haya sido más maluca que la tuya. Ahí sí creo que duele un poquito más allá que acá, ¿no? Eso está muy buena. Pero yo creo que sí. Ya, no lo creo, la verdad. Pero Eso fíjate habrá que Habrá que pensarlo. eso está muy buena. Pero bueno, ya me ¿Qué hiciste perder. decías? Perdóname. No, sí, que es como va como en el temperamento, en también esos principios que te hayan inculcado desde niño, ¿cierto? Sí. Tal vez cuando niño o la forma con la cual te educaron, tal vez a luchar por conseguir un poco más las cosas, tal vez a ser una persona fuerte, que si sufriste, nada, te repusiste de eso y eso. Desde niño se viene, ¿cómo es? Formando el carácter. Sí. Y creo que todas estas cosas que vamos recogiendo en el camino
es lo que nos da las armas o nos da esas herramientas para poder afrontar esos procesos o esos momentos difíciles que vienen en nuestra vida. Entonces, yo creo que sería como un juego, por decirlo así. En un lugar, una isla, un ejemplo, tiran unas armas para salvarse de X o Y amenaza, ¿verdad? Entonces, y también dejan un ejemplo, 5 personas, y esas personas, cada quien toma un arma diferente. Entonces yo creo que gana o le va mejor al que toma las mejores armas, ¿cierto? Al que toma tal vez, por ejemplo, un cuchillo a una metralleta. O sea, gana la metralleta, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces en la vida igual, recogemos las mejores armas y con esas armas afrontamos esas circunstancias, esos procesos, esos momentos difíciles. Entonces tú dirías que hay personas que cogen o reciben mejores armas o atrapan mejores armas. Sí, pero eso depende también de la persona. Yo encontré esta tarde, ahora que hablamos de eso, encontré una palabra ahí que creo que se acopla con lo que estamos diciendo acerca de por qué a una persona le va más difícil que a otro o se le hace más complicado. ¿Eso qué piensas tú? Encontré un término psicológico que nos puede ayudar a definir eso. Es porque yo qué sé, puede que a alguien le esté pasando y le podemos estar ayudando también a superar que sería eso. Lo ideal y es de lo que se trata de este podcast. Si estás viviendo un proceso, si estás pasando por un momento duro, te decimos soporta, sé un poquito paciente, confía en Dios y Él te llevará al lugar que quiere que estés, ¿sí? Solamente ora y pídele a Dios que te dé fortaleza y vas a pasar de ese proceso, eso tenlo por seguro. Entonces, Arles, continúa. Déjame tomar un poquito de café. Café con fe. Café con fe. El término es limerencia. No sé si habías escuchado esa palabra. ¿Cómo? Limerencia. No la he escuchado. No tampoco la he escuchado nunca hasta hoy. ¿Qué es limerencia? Es un término que se acuñó por Dorothy Tennov en el año 1977. Y la limerencia es lo que conocemos como estar o sea, yo pienso que sería como estar en un momento difícil, pero la limerencia sería como, a ver, yo tratando de adivinar, a ver si le pego. Ya la encontré. A ver si le pego. La limerencia sería como algo como que estar en reposo o no sé, o paciente o en espera, no sé, tú me dirás. Bueno, ya encontré Okay. La definición, perdón. Es un estado involuntario interpersonal que implica un deseo agudo de reciprocidad emocional, pensamientos, sentimientos y deseos obsesivos, compulsivos y dependencia emocional de otra persona. Yo creo que se define todo esto en depender emocional y sentimentalmente de otra persona. Y cuando a ti te roban ese espacio, esa persona, entonces va a quedar un vacío, tanto que se puede convertir en depresión, en ansiedad, en, innumerables emociones que van a hacer que tu vida sea más complicada. ¿Y qué pasa? Que en ese momento hay personas que logran despegar de su vida más fácilmente que otras, ¿no? Es posible que a alguna persona se le haga más complicado y entonces le sucede este efecto involuntario que implica esa dependencia emocional a esa persona que se me fue, ¿no? Eso le puede tomar años, no sé si esto tenga cura. Y eso es horrible. Pero yo no sé qué pase con estos que sufran este trastorno mental o emocional. Sí, qué pena mi definición ahí de limerencia, de verdad no sabía absolutamente nada de esa palabra, pero esa es la idea de este podcast y es aprender de la persona que tenemos enfrente, aprender de las personas que nos escuchan, que nos escriben los comentarios y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que es importante también aprender que cuando una persona se va de nuestro lado, perdemos a un ser querido, es importante tener en cuenta estas dos palabras que hemos dicho, ¿no? No sé si fue nuestra intención, pero cabieron perfectamente, la limerencia y la resiliencia. Correcto. Son importantes para aprender
a sobreponerse a la situación, y también importantes para aprender a despegar, o a, ¿cómo se dice? O a... Sí, digámoslo así, como que Hacer no quedarnos en un lugar o no quedarnos ahí como que atascados en esa emoción, sino la palabra que tú dijiste. A separar esa despegar, persona, sí. que ya es un momento de asimilar que obviamente no está. Y sucede tanto cuando se pierde un ser querido, que un ser querido muere, también a cuando o la ruptura amorosa, Sí. que le termina a uno la novia, o en ese caso, ¿sí? Y creo que este también es más letal. No sé si escuchaste las noticias. En cierta ciudad aquí de Colombia, varias personas el mes pasado se quitaron la vida en los puentes. Creo que se debe a eso, ¿no? Que son personas que sienten esta dependencia emocional, que la tienen tan arraigada. Entonces a esas personas se les hace muy difícil despegar a esa otra que ya no está, y se le convierte entonces en una depresión, y entonces Terminan tomando esta mala decisión. decisiones que no quieren. Correcto. Sí, entonces, igual si estás en un momento difícil de tu vida, como te decimos, busca a Dios, es la solución. Si tienes una persona cercana o no cercana igual, y si tienes un psicólogo, también puedes optar por ello. No está de más para nada. Toda la ayuda que nos puedan brindar en ese momento es maravilloso. Igual si te decimos que si estás pasando otra vez por un momento difícil, un momento de dependencia emocional, te decimos que todo esto pasa, ¿sí? Todo pasa y volvemos otra vez a estar bien, y Dios nos ayuda a sobreponernos de estas situaciones. Entonces, Sí. ¿qué podríamos decir? ¿Que la depresión y la ansiedad harían parte de un proceso o no? Yo creo que la depresión y la ansiedad son productos de un proceso mal manejado. ¿No crees tú? Bueno, a ver, definamos lo que es depresión. Es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También se denomina trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. ¿En qué me baso para decir que esto es un reflejo de un proceso mal manejado? Pongamos un ejemplo. Cuando dos personas se separan, Ujú. tienen un niño, Sí, sí. ese niño va a sufrir la consecuencia de esta mala decisión Sí, que tomaron sus padres. Correcto. Y hay el caso de muchos niños o muchos adolescentes que sufren este trastorno emocional en base a esta separación. Yo creo que, aunque es un proceso, no lo sé si yo lo llamaría un proceso forzoso para el niño, pues. Pues sí, Un sí proceso sería forzoso porque él no es o está muy no fue pequeño, un consecuencia de ejemplo. él. Sí, forzoso porque tampoco depende mucho de él. Bueno, hay procesos, entremos ahí, que hay procesos que no dependen de nuestras decisiones. Hay procesos que son circunstancias de la vida que nos arrollan. En este caso, la separación Sí. de una pareja, y que haya en el medio un niño, ¿cierto? Entonces ese proceso, pues el niño no lo vio venir, Sí, ni claro. lo esperaba ni lo quería, ¿sí? Entonces, pero sí es ahí donde en ese proceso el manejo de los padres o de la persona que se quede con el niño, sí, de los padres en general, porque son los dos, a enseñarle cómo manejar ese proceso, cómo llevar ese proceso, y entonces esas armas él las puede tomar más adelante, tal vez aportarse mejor con su esposa, a tomar una mejor decisión con quien se casa, a no querer que su familia se separe. ¿Sí me voy a entender? Entonces mira que de esa mala vivencia, de ese proceso que se lo llevó por delante, él puede tomar, como decía, las armas necesarias para que su vida amorosa o su vida de casado sea mucho mejor, y puede darle una mejor vida a sus hijos. Entonces, ¿tú crees que esta depresión y ansiedad hacen parte de un proceso? Porque hay muchas personas
que ahora en este momento, que quizás adolescentes están pasando por esta situación y quizás desconocen que es un proceso, piensan que es un castigo de Dios o una suerte de la vida. Fíjate qué pena, fíjate que es muy buena pregunta, yo no lo había mirado por ahí, pero es muy buena pregunta porque yo puedo tomar lo que dices como es cierto, tal vez de un proceso mal manejado. ¿En qué sentido? En que me desespero y me da ansiedad, ¿sí? No espero, no tomo las cosas con calma y me da ansiedad. Pero también pienso que somos seres emocionales, ¿sí? Y que tal vez en medio de un proceso, y tal vez sí sepamos que es un proceso el que estamos viviendo, pero nos entristece, ¿sí? Pero nos pone un poquito ansioso porque a veces somos un poco desesperados. Queremos que las cosas pasen así, ¿sí? Y más cuando es un mal momento, queremos que pase rápido. Y cuando estamos viendo un momento súper, queremos que pase lento. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones para la playa, sentimos que los días se nos pasan volando porque queremos que sea más lento. Pero cuando son momentos difíciles, sí, tal vez nos da un poquito de ansiedad porque queremos que esos momentos difíciles se vayan de nuestra vida, ¿sí? Se vayan definitivamente. Entonces, dependiendo cómo manejes esa ansiedad o cómo manejes esa depresión, porque es que podemos deprimirnos por un momento. El problema ya es que esa depresión se transforme en un problema, en una enfermedad. ¿Sí me voy a entender? Porque cuando una persona sufre de demasiada depresión, bueno, no somos psicólogos, pero acá en lo poco que tenemos, de verdad que es una enfermedad muy grave que hay que buscar ayuda. Pero si es en un proceso que vivimos, no, hombre, en un día yo me pude aburrir, en un día yo me pude poner triste, pero nada, voy a Dios y listo. Bueno, ojo, porque la depresión a veces nace en base a una experiencia que fue desastrosa. Por ejemplo, hay muchas personas que son depresivos porque vivieron hace mucho tiempo, qué sé yo, una violación, que sufrieron la pérdida de un ser querido, que sufrieron, bueno, innumerables situaciones desastrosas que pueden ocurrir en la vida del ser humano. Y es ahí donde ese problema de tristeza, esa situación emocional se vuelve crónica. Correcto. Ahí podemos decir que hay depresión. Entonces, yo creería que no siempre va a surgir en base a terceros, a veces también puede ocurrir en base a una falla mía, a una falla en mi núcleo familiar. Y entonces hay que decirlo que sí puede ser parte de un proceso que tú estás viviendo, sea culpa de terceros, o sea, o sí, no, sí. Tú tienes que afrontar ese proceso porque no te puedes quedar ahí, ¿no? No te puedes quedar ahí y tienes que echar mano de las herramientas que tú dices. Arle, ya para terminar, ¿qué consejos o qué reflexión corta le dirías a un joven cristiano o no cristiano que escuche este podcast, que esté viviendo un momento así, que esté pasando un proceso? ¿Qué le dirías? A ver, como si lo tuvieras y tal vez se siente muy mal, tal vez no pueda levantarse de donde está, donde ha caído, de la mala decisión que ha tomado, o tal vez la vida se lo llevó, tal vez como tal hubo un mar de problemas que arrasaron con él, pero que aún está ahí fuerte, solo que está un poco desanimado, un poco triste. ¿Qué consejo le diría para animarlo y para que confíe más en Dios? Bueno, desconocemos el proceso que vive cada quien en su casa, en su mente, en su vida, pero somos conscientes de que todos estos procesos son difíciles de superar y cada quien tiene una lucha diferente, pero no por eso es más difícil o menos difícil. No obstante, para cada proceso que esté viviendo nuestro querido oyente, sea grande o pequeño, yo tengo 3 claves que anoté por aquí que son indispensables para lograr triunfar en un proceso.
Para mí, lo más fundamental o el primero o lo primordial es conocer mi propósito, conocer tu propósito. Cuando tú conoces tu propósito, como lo hizo José, que ya él tenía claro antes de pasar por la cisterna, antes de pasar por la experiencia que tuvo con la esposa de José, antes de pasar por la cárcel, antes de sufrir esto y lo otro, él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces cuando tú conoces lo que Dios tiene preparado para ti, tú te preparas para lo que venga. Obviamente nosotros no somos profetas, no somos videntes, no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a venir. No obstante, cuando yo conozco mi propósito, yo me hago fuerte porque me motiva lo que yo voy a hacer. La otra clave para afrontar este proceso de buena forma es tener confianza. Confianza primeramente en Dios, que es el que puede hacer todo, ¿no? Claro, amén. Confianza en mí mismo, porque si no confío en mí mismo, pues ¿quién va a confiar en mí? Sí, correcto. Confianza en que lo puedo lograr, confianza en que lo voy a superar. Y la última, pero no menos importante, es tener perseverancia. Correcto. Lo que es la resiliencia. También puede ser perseverancia. Perseverancia es no cansarse. Si hoy fallé, pues mañana vuelvo a intentarlo, mañana otra vez con más fuerza. No dejar de hacerlo, no dejar de intentarlo por el desánimo, no dejar de intentarlo por algún mal consejo que me dieron, no dejar de intentarlo porque creo que no se puede lograr, intentarlo diariamente. En la perseverancia y en la constancia está el éxito. Amén. ¿Y tú qué opinas? La pregunta era para ti, pero bueno. Bueno, el consejo tú lo ibas a dar. Pero sí, o sea, has dicho 3 claves muy importantes, muy de verdad básicas, por decirlo así, que hay que tener cuando vivimos un proceso. Pero quiero agregar un poquito más, y es que joven, anciano, o no importa la edad que tengas, si estás viviendo un proceso, primero que todo ve a Dios. Ve a Dios, háblale con sinceridad. Él es tu amigo, Él es tu hermano. Para hablar con Dios, como lo digo siempre, no hay que tener un protocolo. Simplemente todos sabemos orar. Simplemente arrodíllate, o donde estés, si no te puedes arrodillar, habla con Dios. Dile: Dios, estoy pasando por esto, por esto, por esto y por esto. Y créeme que más que nadie, Dios te va a entender. Más que cualquier psicólogo. Obviamente no estoy diciendo que los psicólogos sean malos, no. Si puedes optar por uno, estaría perfecto. Mi esposa es psicóloga y creo que es una profesión muy bonita. Pero para complementar lo que dijo Arles, ve a Dios, que Dios te va a dar la victoria. Ten siempre presente que Dios quiere llevarte a lugares más altos. Ten siempre presente que Dios quiere llevarte a un lugar que Él ya tiene preparado para ti. Entonces, soporta el proceso, que después viene, por decirlo así, la calma, o viene, ¿cómo es? La felicidad. Triunfo. Yo escuchaba a alguien que decía: antes que José fuese gobernador, pues primero tuvo que estar en la cárcel. O sea, antes de ser feliz, ¿cierto? Antes que el ciego fuese sanado de la vista, pues primero tuvo que andar en la orilla del camino, ¿cierto? Y después recibió la vista y fue feliz. Entonces muchas cosas, antes que la mujer del flujo de sangre fuese sanada, cuando no sufrió, gastó todo su dinero, ¿cierto? Sí. Pero después encontró la solución en Jesús. Entonces eso es lo que yo le digo hoy a la persona que me escucha, y es: busca la solución en Jesús. Amén. Entonces, nada, sacamos adelante nuestro primer episodio, ¿no? Porque es nuestro primer episodio. Y bueno, esperamos que... Aún con todas las fuerzas de intransigencia. Sí, aún con todos estos procesos, porque esto fue un proceso también. Como que nuestro primer episodio, mira que aún así ya van, ¿qué? 54 minutos. Vean, no me imaginé. ¿Te acuerdas que yo te dije, no, mínimo 50 minutos? Yo pensé que iban a ser 15. Mínimo 50 minutos, y tú dijiste tanto, pero yo dije, no, sí podemos. Y creo que podemos dar más, pero sí, bueno. Claro. Vamos a guardar un poquito para el próximo episodio. Pero perfecto. Sí, qué bueno que sacamos nuestro primer episodio adelante,
nada, les invitamos a que nos entiendan un poco, somos nuevos en este medio de hacer contenido por internet. Les invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que nos comenten, a que nos digan a quién persona desean que tengamos aquí como invitado, qué temas quieren que tratemos y nada, también les invito a escuchar a Arlex. Arlex es cantante de nuestra iglesia. Él tiene un álbum que se llama A ver, se me olvidó, pero sí el álbum se llama, sí tiene un nombre. se llama sí, se me olvidó, pero sí tiene un nombre. Fiel, se llama Se Fiel. llama Fiel. Es que estaba en el Estamos tema en de fe, y entonces fe con Fiel ahí se me estaba pegando. Estamos en todas las plataformas Pero digitales. sí, en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, síganlo en Instagram también. El álbum se llama Fiel, unas canciones muy hermosas, unas letras que Dios le dio y nada, escúchenlo y comenten cualquier cosa. Hay que apoyar el talento cristiano, el talento pentecostal. Los invitamos también a tomar un café con Sí, Fe. les invitamos a tomar un café con fe. Y nada, nos vemos la próxima. Darle algo que decir para despedirte. No, muchas gracias. Muchas gracias, Isma, y gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí conectados con nosotros. La pasé muy bien. Esperamos estar en el próximo episodio. Bueno, gracias a ti, Arles, por estar aquí, por apoyarme a esta locura, por decirlo así, pero que me parece muy bonito porque aprendemos el uno del otro. Y nada, aprendemos también de esas personas que nos escriben y de cada invitado que tengamos vamos a aprender. Claro, Sí, sí. lo bonito es que compartimos la palabra de Dios y lo principal de este podcast es que con nuestra vivencia o nuestros comentarios aquí podamos ayudar a otras personas. Sí. Sí, entonces, nada, Dios les bendiga Bueno, chao, chao. y que pasen Bendiciones. un buen día.